Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor Arsenio González en esta hermosa mañana de este día domingo. Y es para mí un placer volver a llegar a los hogares de cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre y tenga la gran bendición de poder escuchar la palabra del Señor. Agradecemos a Dios infinitamente por su misericordia, que después de algunos días de no poder llegar a ustedes con la grabación de la palabra, ya volvemos a estar con ustedes para compartir las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios es una gran bendición para cada uno de nosotros. Vencidos los obstáculos, aquí estamos nuevamente para hacerles llegar el mensaje o la enseñanza de la poderosa palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos y cada uno de ustedes, consiervos del Señor, hermanos de todas partes donde nos miran. Volvemos a encontrarnos, hermanos, así que espero que usted entre en las redes sociales y en cualquier momento usted pueda ver la predicación de la palabra del Señor. Tenemos entendido que ya algunos pastores, hermanos, asisten a las escuelas dominicales, y eso tal vez va a impedir que usted pueda disfrutar de la palabra del Señor a la hora que siempre la ha visto, pero no importa. Cualquier momento que usted quiera y pueda entrar a las redes sociales, usted puede estar mirando esta palabra y sé que será bendición para su vida en gran manera. Así que sin más preámbulos, quiero dejar en esta mañana con cada uno de ustedes la palabra del Señor bajo el tema: no perdamos la sensibilidad espiritual. Para eso vamos a ubicarnos en la carta que Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso en su capítulo 4, versículos 17 al 19. Repito, Efesios 4, 17 al 19. Me permito en esta mañana leer esta palabra, y si usted puede ubicarse, ubíquese mientras yo estoy leyéndole aquí la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera. Efesios 4, 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hagamos una palabra de oración a nuestro Dios para que sea Él el que tome control de todo y pueda bendecirle donde quiera que usted se encuentre mirándonos en este momento. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, que una vez más nos das el privilegio de poder llegar a distintos lugares, en diferentes países, Dios, a muchas personas que se conectan en las redes sociales para estar mirando la palabra. Quiero agradecerte, Dios, por todas aquellas personas que personalmente me han dicho, me han enviado mensajes, se han comunicado con nosotros, preguntando qué ha pasado con la grabación de la palabra. Aquí estamos nuevamente con ellos, Señor, para transmitirle la bendición tuya. Señor, donde quiera que se encuentren las personas, usa poderosamente la palabra a través de tu Santo Espíritu, para que ella nos bendiga, nos ministre, nos ayude, nos exhorte, nos aconseje, Dios mío, en todo momento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, y en tus manos nos depositamos esperando la bendición tuya. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, el tema: no perdamos la sensibilidad espiritual. Mis amados hermanos, cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este texto, la mayoría de creyentes lo toman muy superficial, ya que para ser salvo, este texto no se puede tomar dentro de la voluntad permisiva de Dios. Repito, este es un versículo que para entrar en el plan de la salvación de Dios no se puede tomar dentro de la voluntad permisiva de Dios, sino que
este versículo está en la voluntad decretada de Dios. Cuando decimos de la voluntad permisiva es porque el texto tiene un par de palabras que tal vez nos ayudan a nuestra conveniencia, tal vez no la voluntad de Dios, sino a nuestra conveniencia. Cuando el versículo dice de modo que si alguno, ese de modo, y si alguno aparentemente como que nos abre una puerta, como quien dice, si alguien quiere, si no quiere, viva como quiera. No, ese texto no es una voluntad permisiva, es una voluntad decretada de Dios. Como quien dice, dando una orden. Si usted es cristiano, si usted es creyente, tiene que acomodarse ahora en las siguientes áreas, porque ese es el mandato de Dios mientras estemos en vida. Si alguien tiene la bendición de aceptar a Jesús como su Salvador y morir 1, 2, 3 minutos después, bendito sea el nombre del Señor por esa bendición. Pero los que aceptamos a Jesús y quedamos acá en la tierra batallando contra las fuerzas del mal y esperando el sonar de la trompeta, tenemos que acomodarnos de acuerdo a este texto, amado hermano, que nos enseña que todas las cosas viejas en usted y en mí tienen que haber pasado si somos nueva criatura. Es así como este texto viene a exigirle, amado hermano, al creyente un sinnúmero de cosas que ya no deben estar en nosotros, tales como su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar y la selección de sus amistades. Apenas esto es unas cuantas cosas de las que ese texto nos demanda a cada uno de nosotros, porque nadie puede decirnos en esta mañana nosotros que antes de venir a Cristo hablábamos como queríamos, vestíamos como queríamos, andábamos donde queríamos y con quien queríamos, no nos importaba, nadie nos decía nada. Ahora, Dios a través de su palabra nos enseña que debemos cuidar las palabras que salen de nuestra boca, porque deben ser, dice, solo para la necesaria edificación de los oyentes. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, la forma de pensar y la selección de nuestras amistades, ya que la Biblia dice que las malas costumbres corrompen, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, depende con quién te relaciones, con quién hables, dónde andes, eso va a dañar tu vida. Y el texto de 2 Corintios 5:17 es bastante exigente porque dice que las cosas viejas pasaron. Entonces, pensando en todas estas cosas, cuando el creyente se enfrenta a estas demandas que hace Dios en su palabra, se siente la persona impotente para llevar una vida que agrade a Dios. Es una realidad que hay veces sentimos que es mucha la demanda. Depende la iglesia donde tú te congregues, depende el pastor que te esté pastoreando. Eso depende mucho para que tú te sientas con un libertinaje o sientas una presión de parte de Dios usando su palabra. Y con esto no estoy hablando mal de ningún consiervo del Señor, porque todos conocemos que los concilios tienen diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar, y gloria a Dios por eso. Pero hay lugares donde usted se congrega, donde se le exige bastante de acuerdo a la palabra del Señor, y todo sea para bien suyo, honra y gloria del Santo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, repito, cuando nos encontramos a estas demandas de la palabra de Dios, hay veces que nos sentimos impotentes, incapaces de poder cumplir las demandas de la palabra del Señor. Pero Dios, que es justo, mis amados hermanos, jamás nos exigirá algo sin darnos las armas para que podamos vencer o para que podamos salir adelante en medio de algo que aparentemente es imposible para nosotros. Dentro de las armas que el Dios Santo de Israel nos ha dejado para que nosotros podamos salir adelante, está la poderosa palabra del Señor. Ella es la que nos enseña, nos exhorta, nos aconseja. Es más, dice, según la Biblia en San Juan 17:17, Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ella tiene poder para transformarnos y esa es un arma poderosa que Dios ha dejado en bienestar suyo y bienestar mío, para que no digamos que no podemos, sino que sí podemos salir adelante con la ayuda del Señor. La oración.
Un arma poderosa donde usted se desahoga, donde usted es sincero y sincera con Dios, diciéndole: Dios, no puedo con esto, no aguanto, no soporto. Ayúdame, yo soy débil, tú eres fuerte, soy pequeño, tú eres grande. Esta es la situación que nosotros debemos enfrentar, o la oración que debemos practicar delante de un Dios tan grande que te ha llamado a ti y a mí, pero que nos ha dejado buenas armas para pelear esta batalla. La oración, repito, un arma poderosa que Dios ha dejado para usted y para mí. Y también el ayuno es un arma poderosa que Dios ha dejado, porque el ayuno, el mayor efecto que hace el ayuno no es en las personas que nos rodean, sino es en nuestra propia carne. La carne se sacrifica, se quebranta, y es ahí donde comienzan a salir un sinnúmero de malas costumbres de nosotros, para que podamos cumplir el texto que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y otra arma poderosa que Dios ha dejado con nosotros es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es nuestro paracleto, Él es nuestro todo. Está dentro de nosotros. Es tanto así que la palabra enseña que aun cuando dormimos, Él intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. O sea, es un arma que no está por fuera, está por dentro de usted y dentro de mí. Y eso nos ayuda a nosotros a salir adelante en medio de este mundo tan pecaminoso en el cual estamos viviendo. Ahora, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ti y a mí a que nosotros logremos mantener activa la sensibilidad espiritual, para que así podamos apercibirnos, mis amados hermanos, de dónde vienen o cómo vienen o dónde vienen los ataques del enemigo. Ahora, miremos los consejos y exhortaciones que el apóstol Pablo nos da en Efesios 4, 17 al 19 con respecto a la nueva vida y con respecto a la sensibilidad espiritual. Recuerde que el tema es: no perdamos la sensibilidad espiritual. Ya que yo puedo asegurarle a usted, amado hermano, que cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos sella, dice la Biblia, y Él mora dentro de nosotros. Él es el que te va a dar a ti y a mí eso que le llamamos sensibilidad espiritual, que es como un sensor que te avisa dónde hay un peligro, qué te conviene, qué no te conviene. Él está dentro de nosotros. Ninguno de los que me está mirando en este momento puede decir que el Espíritu no le ha hablado, no le ha dicho: eso no te conviene, no vayas ahí, no hables así, no andes así. Él siempre lo hace a través de la sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual es algo tan tremendo, mis amados hermanos, que cuando usted entra a un lugar donde no es conveniente para usted, usted se siente mal. Espiritualmente usted siente como que algo no está bien, como que hay espíritus raros ahí. Eso se llama la sensibilidad espiritual, o el sensor que Dios ha puesto con su Santo Espíritu en nosotros, ya que la palabra sensibilidad tiene mucha relación con la palabra sensor. Entonces, veamos los consejos que el apóstol Pablo nos da en Efesios 4, 17 al 19. Según el versículo 17, aquí hay una sugerencia y dos mandatos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando dice digo y requiero, es una orden, es un mandato que él está diciendo. Y luego dice que ya no andéis. Otra orden: ya no andéis. No es si usted quiere, no, ya no ande. Él requiere, él pide, exhorta a que ya no andemos. Entonces ahí tenemos nosotros en ese versículo dos mandatos: digo y requiero que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente. Mire el consejo de él. Entonces ahí el apóstol Pablo nos da una sugerencia y nos da dos mandatos. Y recuérdese que el mandato de Dios, o los mandatos que están en la palabra del Señor, no están, mis amados hermanos, en la voluntad permisiva de Dios. Están en la voluntad decretada de Dios. Es una orden que hay que cumplirla con la ayuda del Señor y la ayuda de
las armas antes mencionadas que Él ha dejado para que usted y yo podamos vivir. Entonces, ahí inicia el apóstol Pablo dándonos estos tremendos consejos, donde nos da 2 mandatos y nos da una sugerencia: que no andemos en la vanidad de nuestra mente. O sea, mis amados hermanos, cuando uno está sin Cristo, la mente piensa cosas vanas, actúa vanamente, y vienen pensamientos negativos que lo que hacen es daño a nuestra propia persona y a otras personas. Entonces, al venir a Cristo, esa mente tiene que ser transformada. Por eso la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario que esa mente sea cambiada, sea transformada, para que no andemos como los gentiles en la vanidad de su mente. Ahora ya en Cristo no andamos en vanidad, andamos en la verdad que nos puede conducir a vida eterna. Según el versículo 18 de Efesios 4:18, nos enseña que la mente vana se va ensuciando hasta quedar negra, o sea, completamente sucia. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, entenebrecido, ya comenzó a oscurecerse la forma de pensar, los pensamientos, y eso no nos conviene a ninguno de nosotros en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, eso nos lleva, después que la mente se oscurece, que ya entra en una vanidad tremenda, que ya toma un color negruzco o totalmente oscuro. Es así, de esta manera, cuando los pensamientos, oiga bien, los pensamientos buenos salen de tu mente y salen de mi mente, y entonces vienen otros malos pensamientos que vienen a ocupar tu mente y la mía. Y esos malos pensamientos nos llevan a olvidarnos completamente de Dios. Y la mente, al estar sucia, endurece el corazón. Eso es lo que nos enseña Efesios 4:18. Dice que en el momento en que el entendimiento se entenebrece, nos volvemos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de nuestro corazón. Esto tiene un proceso. En el momento en que yo comienzo a andar en esta tierra de acuerdo a las actitudes y a la forma de vida que tiene la gente que no tiene a Cristo, inmediatamente mi mente comienza a entenebrecerse, a oscurecerse el entendimiento, y pasamos de la luz a las tinieblas. Y cuando entramos en esta etapa, ya nos alejamos de Dios, óigase bien, y al alejarnos de Dios, al olvidarnos de Él, ya los pensamientos buenos que habían salen, son expulsados por los malos pensamientos, y esto nos lleva a endurecer el corazón hacia Dios, hacia su palabra, hacia los consejos, hacia los ministros de Dios, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. El corazón se endurece. Entonces, mi amado hermano, preste atención a esto. Según el versículo 19 de Efesios capítulo 4, después que hayamos estado en este proceso malo, porque no es bueno, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, qué tremendo esto, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando ya se pierde toda sensibilidad, cuando ya desaparece de tu vida y de mi vida aquel sensor, aquella capacidad que es la que nos enseña a nosotros, nos advierte dónde hay un peligro, qué nos puede afectar. Cuando eso se pierde, amado hermano, comenzamos inmediatamente a caer en la desgracia de entrar en toda clase de pecados. Es por eso que el apóstol Pablo dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con voluntad propia, con muchas ganas, toda clase de pecado. Pero esto sucede, mis amados, cuando se pierde la sensibilidad espiritual en tu vida y en mi vida. Por eso el tema, no perdamos la sensibilidad espiritual. Ahora, voy a hacerle un pequeño comentario.
La sensibilidad humana es aquella que nos ayuda a percibir a través del sentido del tacto si algo es frío o es caliente, si duele o no duele, e inclusive nos ayuda a percibir si está corriendo aire o no está corriendo aire. La sensibilidad humana es como un radar que recoge las ondas que vienen en el aire para que nuestro cuerpo se dé cuenta en qué ambiente estamos o qué es lo que se nos acerca a nosotros, ya sea, como dije hace un momento, frío, caliente, o sea como sea, pero es la capacidad que el cuerpo humano tiene para percibir estas cosas. Sin embargo, la sensibilidad espiritual es también como un radar que nos ayuda a percibir los peligros espirituales. Todos los que estamos aquí entendemos, mis amados hermanos, que un radar es un aparato inventado por la tecnología moderna para recibir las ondas que vienen en el aire o las ondas que envía un satélite hacia ellos para ellos transmitirlos a otros lugares o a otras personas. Ahora, si estamos hablando de la sensibilidad espiritual y dijimos que la sensibilidad humana, óigase bien, nos capacita a nosotros para saber si algo es caliente, es frío, para saber si está corriendo aire o no está corriendo aire, entonces la sensibilidad espiritual se deja acompañar por un oído espiritual y por una visión espiritual. Así que todos nosotros tenemos la capacidad y la bendición de que si tenemos activa la sensibilidad espiritual, nosotros podemos, amados hermanos, a percibirnos cuando hay una voz que nos advierte, que nos habla, que nos exhorta y un sinnúmero de cosas más. Y también, ¿por qué no decirle? Tenemos la capacidad de mirar con la vista espiritual donde hay un peligro, para así poder entrar, mis amados hermanos, en el ambiente que Dios quiere que estemos y que usted y yo podamos llegar hasta el final utilizando la sensibilidad espiritual. Quiero leerle unos textos en el libro de Ezequiel para que usted se aperciba, para que nos demos cuenta lo tremendo de lo que es poder tener, ya sea un oído o una vista con la sensibilidad espiritual. Dice Ezequiel 33:4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no tiene la sensibilidad espiritual para darse cuenta que la trompeta está sonando, es porque hay un peligro, porque viene el enemigo a atacarnos. Todos nosotros los que estudiamos la Biblia sabemos que en los tiempos bíblicos se tocaban dos clases de trompeta, o más bien tal vez no dos clases de trompeta, sino dos formas distintas de tocar la trompeta. Una de ellas era, mis amados hermanos, cuando se tocaba la trompeta con varios sonidos seguidos, uno del otro. Eso anunciaba al pueblo que tenían que reunirse porque había una asamblea, alguien les iba a comunicar algo, llámese la lectura de la ley o un mensaje de parte de Dios o del siervo del Señor. El pueblo se reunía con ese sistema del sonar de la trompeta. Pero cuando la trompeta se tocaba con un solo sonido, extenso, sin pararse, sino que terminaba ya al final, después de estar sonando tanto rato, se anunciaba que venía el enemigo y que había que escapar. Entonces mucha gente no se apercibían del sonido de la trompeta. Y déjeme decirle algo, la sensibilidad espiritual te ayuda a ti y a mí, no solamente a ver, sino a oír cuando Dios nos está avisando que hay peligro. Y por eso es que necesitamos mantener a todo costo la sensibilidad espiritual dentro de nosotros. Ezequiel 34:5, mire lo que dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió,
su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Usted sabe que el que tiene la sensibilidad espiritual activa es una persona que se apercibe, se da cuenta dónde hay un peligro o por dónde viene el enemigo o a qué hora viene el enemigo. Entonces la sensibilidad espiritual le ayuda a usted y a mí, mi amado hermano, a percibirnos, a darnos cuenta cuando viene un ataque a tu vida y viene a mi vida. Ezequiel 34:6. Mire lo que dice. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, dice, e hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Un atalaya era un vigilante que siempre estaba en una torre más alta que el edificio, con una visibilidad muy extensa para lograr ver cuándo venía el enemigo a larga distancia. Hoy en día nosotros tenemos muchos atalayas. Y el primer atalaya que tenemos nosotros es el Espíritu Santo, que nos lleva la palabra y nos advierte, nos avisa, viene un enemigo, viene un ataque, prepárate por esto y lo otro, pero nosotros, como hemos perdido la sensibilidad espiritual, no oímos la voz de la trompeta espiritual de Dios, no nos apercibimos del aviso que Dios nos hace a través de su palabra. Y es ahí donde fácilmente morimos espiritualmente, después de haber perdido la sensibilidad. Y se cumple en usted y en mí lo que Pablo dijo, que después de haber perdido la sensibilidad caemos en toda clase de pecado, ignorando la voluntad de Dios. Así que mis amados hermanos, qué importante es que usted logre entender en esta mañana lo que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra. Tienen ustedes, enfrente de ustedes en esta mañana, una persona con muy poco estudio intelectual. Esa es la verdad. Y quizás con muy poco conocimiento de la poderosa palabra de Dios. Pero lo poco que tengo, lo poco que entiendo y que comprendo de la Biblia, me gusta transmitirlo para bienestar suyo y bienestar mío. Tal vez no me expreso con las mejores palabras para ustedes, pero sí puedo decirles, amado hermano, que constantemente, todos los días, desde que amanece hasta que nos acostamos, habrá un sonar de la trompeta avisándole a usted y a mí de parte de la atalaya, que en este caso es el Espíritu Santo, diciéndote, viene el enemigo, prepárate, que no te sorprenda, porque es así como usted y yo podemos continuar en la vida cristiana. Ahora, quiero compartir de Ezequiel 38:7, oiga lo que dice la palabra. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. O sea, sé tú su atalaya. Prepárate, prepárate tú, prepáreme yo, dice la Biblia, y tu multitud. Cambiemos la palabra multitud por familia. Pregunto en esta mañana, amado hermano, usted que logra mirar esta transmisión, ¿está usted como líder de la familia, funcionando como un atalaya, preparándose para los ataques del enemigo que vienen, para que usted se aperciba, para que la familia suya se aperciba por donde viene el enemigo? Hoy en día, la mayoría de jóvenes, la mayoría de hijos, se han amparado ante los decretos de leyes que no se puede ni siquiera exhortar, porque ya van y se quejan ante las autoridades. Y entonces la mayoría de hijos están haciendo lo que les conviene. Pero permítame decirles algo, es usted y soy yo, según la Biblia, que si no funcionamos como atalaya, Dios demandará la sangre de nuestras manos. La Biblia dice, amado hermano, que nosotros debemos de estorbarle a nuestra familia. O sea, estarles advirtiendo, apercibiéndolos, según la palabra del Señor, el ataque del enemigo. Para eso estamos puestos. Pero qué tremendo. Si ni nosotros mismos tenemos activa la sensibilidad espiritual, ¿cómo vamos a ayudar a otras personas que están mucho más
ignorantes que nosotros. Mantengamos, por favor, con la ayuda del Señor, la sensibilidad espiritual activa. No la perdamos. Porque, repito, la sensibilidad espiritual te ayuda en dos áreas. Te ayuda a tener una vista espiritual más allá de lo que ve la vista humana. Y te ayuda a tener un oído espiritual más allá de lo que el oído humano puede oír. Es así como usted y yo, si mantenemos la sensibilidad espiritual activa, podemos ayudar a nuestra familia a advertirle los peligros. Y uno que está al frente de la iglesia o de cualquier grupo donde usted esté sirviéndole a Dios, usted va a tener la capacidad de apercibirse con el pueblo que está bajo su jurisdicción de cuando viene un ataque del enemigo al grupo o a su propia vida. La Biblia dice que era necesario enseñarle a la multitud el peligro que venía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero repito, con una sensibilidad espiritual activa, que no la hayamos perdido. Una persona que pierde su sensibilidad espiritual, llámese pastor, líder de jóvenes, miembros de directiva, ancianos, diáconos, toda la gente que pierde la sensibilidad espiritual, juntamente con ellos van a aparecer el grupo que ellos tengan a su cargo, porque si el líder no tiene sensibilidad espiritual, tampoco la tendrán los demás. Entonces, por eso el tema, no perdamos en estos tiempos tan difíciles la sensibilidad espiritual. Ahora, los radares de fabricación humana reciben las ondas sonoras que vienen del aire o de los satélites que están funcionando ahí en el aire. El radar espiritual no recibe, sino que nos avisa dónde está el peligro. No sé si me está entendiendo. El radar creado por los seres humanos está solo preparado para recibir las ondas. Él recibe, pero el radar espiritual no es el que recibe, sino el que te da, el que te avisa dónde está el peligro para que nosotros podamos vivir sabiamente. Hay un ejemplo en la creación de Dios bajo un mamífero, no es una ave sino un mamífero llamado murciélago. El murciélago en sus alas tiene unas antenas o radares, como usted quiera llamarle, que esos son los ojos del murciélago. Cuando él extiende sus alas que va volando, los radares que llevan en las alas le avisan dónde hay una pared, dónde hay un peligro. Por eso es que no sé si alguno de los que me está mirando ha tenido esta experiencia de querer matar un murciélago con una escoba, con un palo, con lo que sea. Es casi imposible. Porque esos radares que ellos tienen les ayudan a saber por dónde viene el peligro. Y aunque sean milésimas de centímetros, ellos se capean el golpe. Porque eso les ayuda a ellos a percibir dónde está el peligro. Ahora nosotros, como seguidores de Cristo, si tenemos la sensibilidad espiritual activa, déjeme decirle, aunque sea a pocos milímetros, a pocos centímetros del enemigo, podemos capearnos los ataques del enemigo, porque la sensibilidad espiritual, al igual que el murciélago, nos ayuda a saber por dónde viene el enemigo. Y conste que el murciélago es igual de día, igual de noche. Nada más que ellos son unos mamíferos que les gusta estar más en la oscuridad, pero ellos se capean los golpes igual de día, igual de noche. Nosotros tenemos que tener la visibilidad espiritual, el oído espiritual activo a través de la sensibilidad espiritual para poder capearnos los golpes que el enemigo nos envíe. Usted puede ser testigo de cuánta gente después de estar en los caminos del Señor ha desmayado, han caído y no han podido levantarse porque perdieron la sensibilidad. Y según Pablo, la persona que pierde la sensibilidad comete con avidez toda clase de pecado. Debe de usted haber conocido alguna persona que estaba en la iglesia hoy, que se apartó mañana y que 3 días después está en una cantina, está fumando, está bailando. Toda clase de pecado porque ya perdió la sensibilidad espiritual. Ahora bien, según Proverbios, óigase bien,
14, 16. Voy a estarle leyendo este versículo para que usted pueda tener una idea más clara con respecto a este tema tan tremendo que estamos tocando. Proverbios 14, 16 dice, oiga bien, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Hay dos cosas importantes. El sabio teme y se aparta del mal. En las dos cosas la sensibilidad espiritual te ayuda. Porque si habláramos de tener temor a Dios, es cuando la sensibilidad te avisa, hay un peligro, no te metas, no andes haciendo esto. Porque hay un temor dentro de usted hacia Dios. Y luego dice que nos apartamos del mal. O sea, nos capeamos los golpes que el enemigo nos envía. La palabra de Dios es clara, mis amados hermanos. También cuando nos dice en otro versículo que el sabio ve el mal y se aparta. No solo teme, sino que se aparta. Pero pregunto en esta mañana, ¿cree usted que una persona que pierda su sensibilidad espiritual va a tener la capacidad de seguir con el temor hacia Dios o de capearse los golpes que el enemigo le envíe? No, mi hermano. Se pierde la sensibilidad, se pierde el temor a Dios, se pierde todo y caemos en desgracia espiritual y de ahí es muy, pero muy difícil levantarse. Tengamos cuidado, amado hermano, nuevamente le exhorto, cuidemos la sensibilidad espiritual. Cuando se pierde la sensibilidad espiritual, se pierden tres cosas, mis amados hermanos, y se las voy a decir. Número 1, se pierde el oído espiritual. Cuando se pierde la sensibilidad, ya usted no tendrá la capacidad de oír quién es el que le habla, si es Dios, el diablo, la gente, el mundo o su propia carne. No podemos entender porque se pierde la sensibilidad espiritual. Más el que tiene la sensibilidad espiritual activa, oye la voz de Dios. El sabio ve el mal y se aparta. Lo segundo que se pierde cuando se pierde la sensibilidad espiritual es la vista espiritual. Si no hay sensibilidad espiritual, no hay vista espiritual para mirar más allá por donde vendrá el enemigo. Por eso es que el enemigo sorprende a mucha gente porque les llega de pronto. No tuvieron la capacidad de tener un atalaya, de tener un guarda, un guachimán que les avisara. Viene el enemigo y el enemigo los sorprende. Y lo tercero que se pierde es el temor a Dios. La sensibilidad te lleva a perder el temor a Dios. Porque el que no tiene sensibilidad se vuelve muy confiado. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, más el insensato se muestra insolente y confiado. Usted sabe que la vida cristiana nunca se puede vivir confiadamente. Siempre tenemos que estar alertas, apercibidos, en pie de guerra, porque si no, el enemigo nos gana la batalla. Entonces, estas tres cosas se pierden cuando se pierde la sensibilidad espiritual. Y es ahí donde usted y yo tenemos que entrar en un gran cuidado en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Y óigase bien, mis amados hermanos, una vez que se pierden estas cosas, la persona cae en laxivia y en toda clase de pecado. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4:19. Ahora, la sensibilidad espiritual nos ayuda a nosotros bajo el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo esto. O sea, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí usando la sensibilidad espiritual, la que nos va a lograr mantenerlo a usted y mantenerme a mí en la vida cristiana. Yo no quisiera que a usted ni a mí se nos olvidara que la sensibilidad espiritual, repito, la sensibilidad espiritual no es para dar, es para percibirnos por dónde viene el enemigo. Los radares humanos ellos dan, reciben y dan, pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar apercibidos por dónde viene el enemigo, esperándolo, pero bajo la sensibilidad espiritual. Así como la sensibilidad que el cuerpo humano tiene te avisa si está corriendo viento o no está corriendo viento.
te avisa si está cerca de algo que está caliente o está frío. Por eso es que nosotros podemos decir, ¿qué clima más frío? ¿Qué clima más caliente? Porque tenemos la sensibilidad humana. Pero mírese en esta mañana, cuando se pierde la sensibilidad espiritual, no sabemos si es frío o caliente. Por eso es que la gente cae bajo ignorancia y se acercan tanto al enemigo. Voy a ponerle esta ilustración. El que pierde la sensibilidad espiritual no sabe si está durmiendo, amado hermano, con un animal doméstico o está viviendo con un animal que es una fiera del campo. No sabemos porque no podemos apercibirnos el peligro en que estamos, porque la sensibilidad espiritual la hemos perdido. Repito, perder la sensibilidad espiritual es perderlo todo. Y una vez que se pierde todo, con el perdón y el respeto que usted se merece, nos da lo mismo. Nos entra flojo, para que me entienda, pecar en todas las áreas. Porque ya no hay quien te avise, ya no hay quien te diga eso está malo, porque se perdió la sensibilidad espiritual. Usted puede ser el atalaya de su familia. Yo también. Podemos ser el atalaya del grupo que Dios ha puesto bajo nuestra jurisdicción. Eso es importante, mis amados hermanos. Que funcionemos como atalaya, como aquel que tiene una visión extensa, como aquel que tiene un oído bien finito para oír por dónde viene el enemigo. Es mala la comparación, porque yo sé que usted no es eso, ni yo tampoco. Pero mis amados hermanos, qué lindo sería que nosotros estuviéramos en este mundo, camináramos, voláramos, nos moviéramos como lo hace el murciélago, con esa capacidad de tener esa sensibilidad en su cuerpo, esos radares, esas antenas que le avisan dónde está el peligro. Nosotros quizás no nos hemos dado cuenta que al tener el Espíritu Santo tenemos eso, pero además de eso el mismo Espíritu te lleva la palabra a ti y a mí para enseñarnos dónde hay un peligro, qué te conviene y qué no te conviene. La victoria suya y mía depende, además de tantas cosas, pero algo principal es de tu sensibilidad espiritual. Ella te va a ayudar a alejarte de los peligros, ya que el que siente en su brazo o en su pierna algo caliente dice, me puedo quemar, y se aparta de ahí rápido. Pero el que no tiene sensibilidad espiritual no se da cuenta en qué ambiente espiritual está viviendo. Y por eso hay un sinnúmero de personas derrotadas hoy en día por haber perdido la sensibilidad espiritual. Cuidémonos que esta mente no se ensucie, que el pensamiento no esté entenebrecido. Cuidémonos de no perder la visión espiritual, el oído espiritual, y de no perder el temor a Dios, que es algo que necesitamos urgentemente. Ha sido para mí, mis amados hermanos, un placer poder transmitirle este pequeño consejo de la palabra. Bajo ese tema, no perdamos la sensibilidad espiritual, un tema que casi nadie lo toca, pero que Dios me impulsó a mí a tocarlo para darle una advertencia a usted y una advertencia a mí. Pongamos en práctica la palabra, cuidémonos para poder apercibirnos por dónde viene el enemigo. Yo no sé cómo se encuentra usted en esta mañana, pero yo voy a hacer una oración para que Dios te bendiga, te ayude a ti, me ayude a mí, a que si en algún momento ya estábamos flaqueando con respecto a la sensibilidad espiritual, podamos tomar fuerza y que esa sensibilidad se active a través del poder del Espíritu Santo y nosotros podamos vivir confiadamente acá en esta tierra sabiendo por dónde vienen los ataques del enemigo. Ore conmigo, ahí donde usted está. Pídale a Dios que le active su sensibilidad espiritual. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, he cumplido con el deber de transmitir la palabra a todos los que están mirándonos en este momento. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Pero hay una realidad que yo la desconozco y es cuál es el estado espiritual de los hermanos que me están mirando. No sé si alguno de ellos se encuentra bien parado, sabiendo quién le llamó, quién es y hacia dónde va.
O tal vez tenemos personas mirándonos que ya han perdido casi su totalidad de la sensibilidad espiritual y no pueden mirar con la vista espiritual ni oír con el oído espiritual, y el enemigo ya lo tienen muy demasiado cerca y no pueden apercibirse si es frío o es caliente. Dios, perdona nuestra falta, nuestros errores, perdona nuestra negligencia, Dios mío, por la cual hemos perdido parte de la sensibilidad o quizás toda. Ayuda a aquellas personas que al perder la sensibilidad están practicando toda clase de pecados sin temor a Dios. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Y por favor, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a que recuperemos la sensibilidad espiritual. Que aunque andemos volando en este mundo como el murciélago, ya sea de día o de noche, pero que aunque vengan los dardos del diablo, no nos toquen. Que sepamos dónde hay una pared del diablo, que sepamos dónde viene un leñazo o un golpe del diablo para nuestra vida, y podamos capeándolos aunque falten escasos centímetros para llegar a nuestro cuerpo por la bendita sensibilidad espiritual que has puesto en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Muchas gracias te doy y bendigo toda persona que ha oído esta palabra en el nombre de Jesucristo, esperando que ella nos haya edificado en gran manera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Creo que he cumplido una vez más con el deber de transmitir la palabra del Señor a todos los que han podido mirar esta transmisión. Y yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y nuevamente le doy gracias a Dios por haber podido llegar a cada uno de ustedes nuevamente. Y espero que sigan orando por nosotros para continuar transmitiéndole la palabra del Señor, aunque la pandemia termine, pero la predicación no debe terminar. Así que espero que le haya sido bendición la palabra. Y los bendigo en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, a usted y a toda su familia. Y nos miramos en próximas grabaciones. Quiero decirles también antes de despedirme que ya a partir de esta semana, pues usted puede estar viendo las reflexiones bíblicas los viernes y la enseñanza de la palabra los domingos a las 8:30 y los viernes a las 7 de la noche. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.